Con gran orgullo camina la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien llega aquí para encabezar el 88 aniversario de la expropiación petrolera. No es un día cualquiera, es el recordatorio de que nuestra dignidad no tiene precio y nuestra patria no se vende. No olvidamos que durante décadas, el régimen del PRIAN intentó adormecer la conciencia nacional con mentiras. Nos dijeron que el petróleo se había terminado, que Pemex era una carga y que la única salida era entregarle nuestras venas abiertas al extranjero. Mienten. Su plan no era la eficiencia, era el remate. Su meta no era el progreso, era el saqueo. Querían un México de rodillas, dependiente y sin soberanía, despedazando nuestra industria pieza por pieza. Pero el destino de México cambió. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó con una misión sagrada: recuperar lo que es nuestro. Contra viento y marea, levantó refinerías, compró soberanía energética en el extranjero y rescató las plantas que el neoliberalismo dejó en ruinas. Hoy, esa chispa es un incendio de esperanza. La Cuarta Transformación demostró que México sí puede procesar su combustible, que sí podemos mirar al mundo de frente sin pedir permiso para ser dueños de nuestra tierra. Hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pemex renace. Con una producción que supera el 1,5 millones de barriles diarios, el bienestar del pueblo vuelve a ser el centro de la política nacional. Aquí no se defienden intereses privados, aquí se defiende la patria. Escuchemos con atención, porque en la voz de nuestra presidenta resuena el eco del general Cárdenas y el mandato de un pueblo que decidió nunca más volver a ser colonia. Preside este evento, 88 aniversario de la expropiación petrolera, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. Saludo con mucho gusto, con cariño, con admiración, con reconocimiento a todos los trabajadores petroleros. Que viva Pemex y que vivan los trabajadores petroleros de México. Saludo con cariño, reconocimiento también a nuestra gobernadora Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, que además pues es una petrolera, no solo trabajó en Pemex, sino que además coordinó la construcción de la refinería Olmeca, secretaria de Energía, al doctor Américo Villarreal, también gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo, un hombre nacionalista y visionario también, a todo el equipo de Petróleos Mexicanos, Víctor, y a todo el equipo que está aquí, felicidades por su trabajo. A Luz Helena, secretaria de Energía, ya la escucharon, general Ricardo Trevilla Trejo, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, y me da mucho gusto que esté con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por muchas razones. La primera, 18 de marzo, no solo hijo del general, sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la soberanía energética. Segundo, porque nos enseñó allá por 1988 que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México,
Cuauhtémoc Cárdenas debería de haber sido el presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad, como nos las arrebataron también en el 2006 con el presidente López Obrador. Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y además por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y petróleos mexicanos. A todas y a todos, mexicanas, mexicanos, hoy recordamos una de las fechas más profundas y trascendentes en la historia de nuestra patria, el aniversario de la expropiación petrolera. Hace 88 años, la noche del 18 de marzo de 1938, México vivió uno de los momentos más decisivos de su historia. En miles de hogares del país, las familias se reunieron alrededor de la radio, en pueblos, ciudades, talleres, fábricas y en el campo. El país entero guardó silencio para escuchar un mensaje que cambiaría el rumbo de la nación. Desde Palacio Nacional, el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció al país y al mundo entero que México expropiaba para su pueblo la riqueza de la industria petrolera que durante décadas había estado en manos de empresas extranjeras. Aquella decisión fue un acto de valentía histórica, fue un acto de enorme amor por México y por su pueblo, un acto de soberanía nacional. En ese momento, nuestro país enfrentaba presiones diplomáticas, amenazas económicas e incertidumbre. Las compañías petroleras extranjeras se negaban a reconocer los derechos de los trabajadores mexicanos y desafiaban la autoridad del Estado. El conflicto parecía imposible de resolver sin consecuencias graves para el país. Pero el general Cárdenas tenía una convicción clara: la soberanía de México no estaba en venta, se trataba del futuro de la nación. Creía además en los trabajadores mexicanos, creía en sus técnicos, creía en la inteligencia, la creatividad y la dignidad del pueblo de México. Y el pueblo respondió con uno de los gestos de solidaridad más conmovedores de nuestra historia. Familias humildes acudieron a respaldar la decisión nacional. Campesinos llevaron gallinas, maíz y frijol. Mujeres ofrecieron sus joyas, niñas y niños entregaron sus pequeños ahorros, obreros, comerciantes, maestros, estudiantes y trabajadores de todos los rincones del país se sumaron a ese momento histórico. México entero se levantó para defender su futuro, su dignidad. De aquella decisión histórica que solo puede tomar un hombre valiente, nació una de las instituciones más importantes del México moderno, Petróleos Mexicanos, Pemex. Durante décadas, Petróleos Mexicanos fue una palanca fundamental para el desarrollo nacional. Con los recursos del petróleo se financiaron carreteras, presas, hospitales, escuelas, universidades, sistemas de riego, electrificación y grandes proyectos de infraestructura que transformaron la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Gracias a la industria petrolera, México impulsó su industrialización, fortaleció sus finanzas públicas y construyó instituciones que permitieron ampliar derechos para generaciones enteras. Es cierto que durante años Pemex también representó corrupción y privilegios para unos cuantos. No obstante, en vez de sanear la institución de malas prácticas, a partir principalmente de 1988, el objetivo fue su privatización
y la entrega del petróleo a privados extranjeros. Sí, en aquel 1988 del que hablamos, estaba el debate: o seguir por un camino de fortalecimiento de la industria petrolera nacional, de Pemex, o privatizarla y entrar de lleno al gobierno neoliberal, al periodo neoliberal. Se necesitó un fraude electoral para garantizar el neoliberalismo en México. Además, por si fuera poco, la corrupción fue mayor. Lo primero fue separar las empresas en subsidiarias, separar la empresa en subsidiarias, con el objeto de facilitar la entrada de privados. Después, privatizaron la petroquímica. Para inicios del siglo XXI, con Fox y Calderón, se llegó a sobreexplotar los campos petroleros para entregar la riqueza petrolera al extranjero y se abandonó el procesamiento de petróleo y de gas natural. En 2004, México llegó a producir más de 3 millones de barriles de petróleo al día, una riqueza extraordinaria que colocó al país entre los principales productores del mundo, aunque a costa de una sobreexplotación irracional. El barril del petróleo entonces, como hoy, alcanzaba los $100 por barril. Pero entonces, los excedentes petroleros entre 2004 y 2006 llegaron a los $10,000 millones por año, periodo de Fox. En 2007, Calderón recibió $12,000 millones y en 2008 cerca de $16,500 millones de excedentes petroleros. Su destino fue el apoyo a los grandes corporativos, privilegios de los altos funcionarios públicos y corrupción. Todo ello, solo para darse una idea, hubiese alcanzado para construir el equivalente a más de 3 o quizá 4 refinerías del tamaño de Dos Bocas. De ese tamaño fue el saqueo de los excedentes petroleros. Mientras el país producía millones de barriles diarios, muchas comunidades seguían viviendo en pobreza. Mientras el petróleo generaba enormes ingresos, esos recursos no se tradujeron en bienestar para las grandes mayorías. Pero el golpe más fuerte fue la reforma energética del 2013. Entrega total, mayor abandono y mayor endeudamiento. Pretendían que los privados produjeran petróleo y eso nunca llegó. Es así que durante el periodo neoliberal se impuso una visión que debilitó deliberadamente a las empresas públicas, argumentando incluso la capacidad del Estado mexicano para conducir sectores estratégicos. Y así avanzaron en su privatización. Si no pudieron más, también fue gracias a los trabajadores petroleros. Entre Calderón y Peña Nieto, aumentó la deuda de Pemex hasta superar los $100,000 millones, mientras se producía cada vez menos y se abandonaban las refinerías. ¿Cómo es posible que pueda endeudarse una entidad pública y al mismo tiempo producir menos y además tener la osadía de cambiarle el nombre a Pemex como empresa productiva del Estado? Endeudaron más, produjeron menos, abandonaron las refinerías y además le cambiaron en la Constitución el nombre a la empresa para ser empresa productiva del Estado. Se habló de modernización mientras se debilitaba la industria nacional. Se habló de eficiencia mientras se abría la puerta al entreguismo. Se quiso convencer al pueblo de México de que la riqueza de su tierra ya no le pertenecía. Pero México tiene memoria y México tiene dignidad. En 2019, con el inicio de la Cuarta Transformación, comenzó una nueva etapa en la vida pública del país: la recuperación de la soberanía energética, de la soberanía nacional y de la dignidad del pueblo de México. Inició también el rescate de petróleos mexicanos. Se redujo su carga fiscal, se combatió la corrupción que durante años había debilitado a la empresa, se detuvo la tendencia creciente de endeudamiento, pero también
se tomaron decisiones estratégicas para recuperar la capacidad industrial petrolera del país. Durante décadas se dijo que México ya no podía construir grandes obras públicas, que el Estado era incapaz, que todo debía depender de privados y del extranjero. México demostró lo contrario. La refinería Olmeca Dos Bocas, con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios, es hoy una realidad. Fue construida por miles de ingenieras, ingenieros, técnicas, técnicos y trabajadores mexicanos, junto con la modernización del Sistema Nacional de Refinación y la recuperación de instalaciones estratégicas. Esta obra nos ha permitido avanzar hacia una mayor autosuficiencia en combustibles. Imagínense enfrentar la situación actual si no hubiéramos tenido recuperado el sistema de refinación nacional. También se han recuperado plantas de fertilizantes para fortalecer el campo mexicano y reducir la dependencia del exterior en insumos fundamentales para la producción de alimentos. En 2024 comenzó una nueva etapa de este proceso histórico. Decidimos fortalecer la Constitución. Regresamos al 28 constitucional. 4 palabras: las empresas públicas no pueden considerarse monopolios. Y con eso permitimos las nuevas leyes de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Hace justamente un año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las nuevas leyes de petróleos mexicanos y de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Gracias a ello desaparecieron las subsidiarias. Hoy Pemex regresó a ser una sola empresa y vamos por varias de las filiales. Vamos a fortalecer nuevamente la empresa Petróleos Mexicanos. Hoy Pemex vuelve a consolidarse como una sola empresa pública al servicio del pueblo y de la nación. Dejó de haber subsidiarias y es una empresa verticalmente integrada. Hemos reducido la deuda de Pemex en tan solo un año en 13%. El pago a proveedores prácticamente alcanzó el 100%. Se transforman diariamente casi 1.3 millones de barriles de crudo en gasolinas y diésel. Se produjeron 25% más de fertilizantes en 2025, por mencionar solo algunos de los resultados. Hoy estamos aquí frente a las nuevas plataformas de Pemex, hechas por trabajadoras y trabajadores mexicanos. Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos. Uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas. Y el otro, garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental. Tenemos claro que garantizar la producción de energía que requiere el país significa fortalecer la soberanía. Si bien hemos reducido significativamente la importación de gasolinas, gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de las otras 6 refinerías del sistema, seguimos importando 75% del gas natural que consumimos. Este combustible hace funcionar las plantas de generación eléctrica y nuestras fábricas. Por ello, el llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día en estos momentos. Significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo, y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento. Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía.
Nuestro país tiene uno de los mayores potenciales energéticos del planeta. No solamente la irradiación solar, la capacidad eólica, los recursos geotérmicos, sino también el petróleo y el gas natural. Así, la soberanía energética del siglo XXI consiste en aprovechar todos nuestros recursos naturales, tecnológicos y humanos para garantizar el bienestar del pueblo y la fortaleza de la nación. Aprovecho el día de hoy, 18 de marzo, para reconocer a todas y todos los trabajadores petroleros de México. Detrás de cada plataforma en el Golfo de México, detrás de cada refinería, detrás de cada ducto, hay mujeres y hombres que trabajan con valentía, muchas veces lejos de sus familias, sosteniendo con su esfuerzo una industria que pertenece al pueblo y a toda la nación. Somos herederos del espíritu que nació aquella noche de 1938. Hace 88 años, el general Lázaro Cárdenas del Río confió en su pueblo. Hoy, 88 años después, seguimos confiando en nuestro pueblo, trabajando, construyendo, defendiendo su soberanía. Y cuando miramos nuestra historia, entendemos algo profundo. Los momentos más grandes de México nacen cuando un pueblo digno decide tomar en sus manos su propio destino. Por eso hoy, al recordar aquella noche histórica de 1938, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y con la patria. Que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía, que nunca más se dude de la capacidad de nuestros trabajadores y nuestros técnicos. Y mientras exista un pueblo orgulloso de su historia, decidido a luchar por la justicia y el bienestar, México seguirá siendo una nación libre y soberana, una nación que camina con la frente en alto, porque el petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo: el pueblo de México. México no se vende, México no se entrega, México se defiende. ¡Que viva la soberanía energética! ¡Que viva el legado del general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Hemos estado presentes desde el pasado. Somos fuerza y experiencia, la energía que recorre el país y hace posible la transformación. Ayudamos a nutrir la tierra de cada rincón de México. Se declaran expropiados y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación y todos los demás bienes muebles de la industria petrolera. En Pemex entendemos que no solo trabajamos en una industria, sino que administramos el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Y hoy caminamos juntos a tu lado con responsabilidad social y eficiencia energética. Aquí estamos, por voluntad del pueblo de México, recuperando las empresas del pueblo y de la nación. Recuperando soberanía, dignidad, esperanza y porvenir. Pemex, por el rescate de la soberanía. Gobierno de México. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla.
Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ingeniera Rocío Nale García, gobernadora del estado de Veracruz, doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado de Tamaulipas, maestra Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, compañeros de gabinete, invitados especiales, compañeras, compañeros, señoras y señores. Hoy se cumplen 88 años de la expropiación petrolera. La voz adusta, serena, decidida del presidente Lázaro Cárdenas dio la noticia. Esa voz, surgida desde el más profundo compromiso patrio y convertida en mensaje radiofónico, recorrió el país entero, atravesó ciudades, pueblos y hogares para sembrar en la memoria de los mexicanos la más auténtica y poderosa semilla del nacionalismo, el cual fusionó tres ideas esenciales: el dominio del pueblo sobre los recursos naturales. 2, la factibilidad de un estado de bienestar. Y 3, México como nación irreductible, unida y soberana. El decreto no expropió el petróleo, porque ya era propiedad original, imprescriptible e inalienable del pueblo de México. Sin embargo, ese acto supremo y soberano, de autoridad legítima, acabó con la abusiva concepción jurídica de su libre usufructo. El decreto expropió la infraestructura, los bienes y los equipos de 17 empresas que saqueaban el subsuelo al amparo de disposiciones porfiristas. De paso, el decreto recuperó más de 500 concesiones que comprendían 1 millón de hectáreas indebidamente acumuladas. Durante poco más de 15 minutos, el mensaje presidencial desnudó 30 años de atropellos, abusos y mezquindades de un grupo de empresas encubiertas como impulsores de inversión, tecnología y desarrollo, que en realidad fincaban sus planes de negocio en la evasión fiscal, la explotación de sus trabajadores, la devastación ambiental y la rapiña extractivista. La voz del general se nutría del llanto de las comunidades indígenas despojadas, del bitumen derramado en los montes y lagunas, del sudor y la fatiga de los trabajadores en pozos, talleres y refinerías, así como del uso del petróleo mexicano para sostener la guerra. El presidente Cárdenas recorrió al pueblo en el momento preciso. Convocó a una nación dividida por décadas de conflicto y expoliada por infaustos depredadores. Le habló a una sociedad frustrada por los malabarismos jurídicos que escamoteaban los avances constitucionales de 1917. Derecho a la tierra, defensa de los recursos naturales, trabajo decente y salario digno, educación gratuita y laica. Todo lo que incomoda al conservadurismo de siempre. Con el decreto del 18 de marzo, el presidente Cárdenas despertó el orgullo nacional y la más entusiasta participación popular. Unificó a la mayoría, dotó de identidad a nuestro nacionalismo, reafirmó la dignidad de México ante el mundo y cambió la historia. La expropiación hizo brillar la generosidad de un pueblo que acompañó la decisión presidencial, con vítores, júbilo y hasta con la venta de sus escasos bienes personales. Cárdenas apeló a la poderosa capacidad del pueblo como sujeto de transformación histórica, derechos sociales, dignidad y soberanía. Pero en la historia de los pueblos no hay victoria fácil. Inmediatamente después de la expropiación, la industria nacionalizada enfrentó el boicot de las compañías para impedir la venta del crudo mexicano y la compra de refacciones necesarias para garantizar la continuidad operativa. Se libraron innumerables litigios. Las presiones externas fueron colosales. Los embates contra el gobierno se desbordaron. Las fuerzas de derecha atacaron a la empresa pública, la educación laica, la reforma agraria, la contratación colectiva, la política social y la intervención del Estado en la economía. Tales ataques exigieron la defensa activa de la soberanía. Qué orgullo saber que la voluntad del pueblo fue inquebrantable y que México salió adelante. Con la creación de Petróleos Mexicanos, el 7 de junio
de 1938, Cárdenas puso la industria petrolera en manos de una empresa pública, una empresa del pueblo. Un año antes, había creado la Comisión Federal de Electricidad con el mismo propósito. Estratega, visionario, talentoso, el presidente Cárdenas concluyó que la energía era demasiado importante para dejarla en manos de particulares que solo buscan acrecentar su riqueza. El suministro de energía que el país necesita y necesitaba para crecer con justicia social solo podía concretarse con decisiones propias, plenamente orientadas en beneficio del pueblo. Desde entonces, la defensa del petróleo y la electricidad es parte de la disputa por la nación. Las lecciones de la historia son claras. Nunca será suficiente el esfuerzo para garantizar la capacidad soberana de la nación, para decidir con independencia y dignidad su presente y su futuro energético. La soberanía no se negocia, se ejerce y se defiende. El acto que hoy conmemoramos tiene un profundo significado. Es un hito en la historia de México moderno que encarnó perfectamente el proyecto nacionalista. Desafió el dominio extranjero, afirmó la soberanía sobre los recursos naturales y dio viabilidad a un Estado social. Solo un pueblo valeroso e indomable podía lograrlo, el pueblo de México. Hoy, 88 años después, bajo la inspiración del nacionalismo cardenista, Petróleos Mexicanos sigue siendo motor indiscutible del desarrollo industrial del país y escudo central de la soberanía energética. La empresa pública resistió 30 años de golpeteo neoliberal. Acabó fragmentada, saqueada y sometida a una deuda enorme, pero sobrevivió. Y aquí estamos. Era impostergable acabar con el modelo corporativo privatizador y devolverle al pueblo de México su empresa petrolera. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la reforma constitucional que usted impulsó desde el inicio de su administración, en su momento propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio origen a una nueva legislación que fortalece la rectoría del Estado y garantiza la soberanía, la seguridad, la sostenibilidad y la justicia energética en beneficio de las familias mexicanas. A un año de distancia de la promulgación de las leyes secundarias, precisamente hace un año, Petróleos Mexicanos entrega resultados positivos. Hemos reintegrado las subsidiarias en una sola empresa, permitiendo mejorar las condiciones operativas, reducir tiempos de respuesta, elevar rendimientos, reducir costos. Mantenemos el liderazgo en exploración y extracción. No solo compensamos la declinación natural de los yacimientos, la producción es ascendente. Procesamos más crudo en nuestras refinerías y la producción de combustibles limpios va en aumento. Estamos recuperando la petroquímica, el procesamiento de gas y la logística. Se optimizan las operaciones comerciales y las ventas aumentan. Presidenta, la atención y recursos que su gobierno ha dedicado a Pemex han sido cruciales para reducir la deuda y mejorar las finanzas. Expreso desde aquí mi reconocimiento a las Secretarías de Energía y Hacienda y Crédito Público, a sus titulares y sus equipos por el apoyo recibido para materializar los cambios que se necesitaban. El reconocimiento también es para Banobras. Hoy Pemex es pieza clave en la estabilidad del precio de la gasolina y el suministro de fertilizantes para el campo mexicano. Atiende con enfoque humanista sus compromisos de sustentabilidad, responsabilidad social y justicia energética en colaboración con los gobiernos estatales y municipales. Trabajamos diariamente con los gobiernos de los estados y los municipios. Nos esforzamos para que la sociedad nos tenga confianza en lo que hacemos. Nos esforzamos en promover una cultura institucional con valores de honradez, honestidad, eficiencia, seguridad industrial y compromiso institucional. Hoy, frente a quienes apostaron por la desaparición de la empresa pública, minimizaron su papel estratégico, dudaron de su capacidad para salir adelante, respondemos con la fuerza de 130,000 trabajadoras y trabajadores que entregan su esfuerzo y su compromiso en los campos petroleros,
en las refinerías y los distintos centros de trabajo. Pemex no se repliega, no se entrega ni se somete, se fortalece y renueva todos los días su compromiso al servicio de México. En ese contexto, y con la anuencia de la Presidenta de la República, dotaremos a la Dirección General de Petróleos Mexicanos de una comisión consultiva del petróleo, orientada al análisis estratégico de las tendencias, condiciones y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos, con la finalidad de expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex. Dicha comisión será precedida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo. Claro, si él acepta. Señoras y señores, 1938 nos recuerda que ejercer la soberanía de una nación debe practicarse con la mayor dignidad y responsabilidad. Hacerla valer en el mundo convulso, riesgoso e inestable actual. Esto exige visión, compromiso y amor por la patria, cualidades que acreditan diariamente la serenidad responsable de la Presidenta de la República. Señora Presidenta, estamos convencidos que la poderosa calidez que tuvo el pueblo de México para respaldar el decreto del presidente Cárdenas es la que hoy anima a los mexicanos para respaldar su liderazgo en la defensa de nuestra soberanía. A 88 años de aquel compromiso nacionalista que orienta la transformación por una patria soberana, independiente y justa, rendimos homenaje a Lázaro Cárdenas del Río, a su legado y a su mensaje. Soberanía hoy, soberanía ayer, soberanía siempre. Muchísimas gracias. Las palabras de la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar. Muy buenos días, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo con mucho respeto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Presidente honorífico de la Fundación para la Democracia. Buenos días, doctor Víctor Rodríguez Padilla, Director General de Petróleos Mexicanos, ingeniera Rocío Nale García, Gobernadora Constitucional de Veracruz, doctor Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas, a todos los integrantes del Gobierno de México, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a nuestras trabajadoras y trabajadores de Petróleos Mexicanos y a las empresarias y empresarios del sector petrolero que hoy nos acompañan. Conmemoramos 88 años de la expropiación petrolera y no podría haber un día más adecuado ni más propicio que este para comunicar los avances que hoy vive nuestro sector petrolero. Nos encontramos en medio de un proceso de recuperación, fortalecimiento de Pemex, nuestra empresa pública de todas y todos los mexicanos, cuyos resultados demuestran que la apuesta por la soberanía nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido acertada. Y hacer el evento aquí, en este lugar emblemático, en una de las nuevas plataformas petroleras marinas hecha con ingeniería y trabajo mexicano, es también una muestra de la modernización y fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales. Por eso es muy significativa esta conmemoración hoy. Si bien no es para nada la misma situación, en algunos sentidos, hoy vivimos en el país una reconexión con los valores y propósitos que en 1938 desplegó tan valerosamente el cardenal Lázaro Cárdenas.
Hace exactamente 88 años, el general Cárdenas tomaba una de las decisiones más trascendentes del siglo XX en nuestro país y, citando sus palabras, lo explicaba así: es por lo tanto ineludible dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de las cosas, en el que el país se debate, sintiendo frenado su progreso por quienes tienen en sus manos el poder de colocar todos los obstáculos y la fuerza para detener toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación. Continúa el general Cárdenas: pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable, y para ello pido al pueblo de México confianza plena y respaldo a las disposiciones que el propio gobierno ha tenido que dictar. Y el pueblo respondió con un apoyo total a su presidente. Esta acción valiente, radical y transformadora cambió el rumbo y el desarrollo de nuestro país durante el siglo pasado. Hace 7 años, con la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, si bien, por supuesto, no nos encontrábamos en la misma situación, sí nos enfrentamos también a una necesidad de rescate, recuperación, fortalecimiento y, al cabo, de reafirmación de nuestra soberanía nacional, ya que se vivía una situación crítica y compleja que puso en riesgo nuestra soberanía energética. Entre 2012 y 2018, la inversión pública en exploración y producción de crudo disminuyó 55%. La perforación de pozos petroleros se redujo en 87% y la producción de diésel y de gasolina se desplomó en 61% y 51% respectivamente. A este declive productivo se sumó un endeudamiento desmedido. La deuda de Pemex creció 130% en 10 años. Es decir, fue en el periodo neoliberal cuando Pemex se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo. Se privatizaron además 90 áreas petroleras, ya algunas con yacimientos descubiertos, bajo el argumento de que el sector privado incrementaría la inversión. Pero hoy el sector privado aporta apenas el 5% de la producción del petróleo nacional. Esta era la realidad que había que remontar y que, gracias a las reformas constitucionales de 2024 de la presidenta Claudia Sheinbaum y a las leyes secundarias publicadas hace un año, fue posible consolidar los esfuerzos iniciados en la administración pasada y avanzar a un nuevo modelo energético. La reforma constitucional restituyó a las empresas del Estado su carácter y su vocación pública. CFE y Pemex volvieron a ser las empresas públicas de todas y todos los mexicanos, del pueblo de México. En su renovado papel, el concepto de monopolio no les es aplicable, porque sus actividades son estratégicas para la nación, para velar por los intereses de los que menos tienen. Pese a que fueron desmembradas en múltiples filiales durante el periodo neoliberal, el nuevo marco legal permitió su reintegración para lograr una mayor eficiencia operativa, reconociéndose por primera vez los conceptos de justicia y de transición energética. Hoy esos esfuerzos en Pemex se reflejan ya en resultados tangibles y medibles. Se está logrando estabilizar la producción petrolera. Recuperamos nuestra capacidad de refinación, incrementando la refinación de petrolíferos en 100% con respecto al 2018, con un procesamiento promedio en 2025 de 1.2 millones de barriles al día. Aumentamos la producción de fertilizantes el año pasado en 21%, contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria de nuestro país. Y estamos rehabilitando nuestros complejos petroquímicos. Además, gracias también al compromiso y trabajo con la Secretaría de Hacienda, se reestructuró financieramente a Pemex, teniendo como resultado que la deuda de Pemex bajara en 19% entre 2018 y 2025. Al mismo tiempo y en beneficio del bolsillo de las y los mexicanos, acabamos la semana pasada de renovar la estrategia voluntaria
para estabilizar el precio de las gasolinas regular por debajo de los 24 pesos por litro, con la cual protegemos también la economía de las familias. Todo lo anterior se enmarca en un propósito más grande que nos guía: consolidar nuestra soberanía energética, es decir, que la energía llegue a todas y todos los mexicanos, especialmente a los de menores recursos, y que también esté garantizada para toda actividad social y económica de México. Por eso, evocar hoy a la expropiación petrolera de 1938 tiene más sentido que nunca, porque el petróleo y los recursos que genera han vuelto a ser del pueblo y ahora son administrados sobre todo en beneficio del pueblo. Hoy la energía y los recursos de nuestro país se reafirman como lo que son: un bien público estratégico, insustituible, cuya garantía está a cargo del Estado y no por un arreglo mercantil de intereses anónimos. En este proyecto, la participación privada tiene su lugar. La actividad petrolera y energética nos necesita a todos en un marco de cooperación, y puede ser y será aliada del gobierno, pero con la firme rectoría del Estado, siguiendo la pauta de una planeación estratégica para el largo plazo que beneficie sobre todo al pueblo de México. En el esquema previo, en el esquema neoliberal, como hemos visto, el que se quería excluir era precisamente al Estado, minimizando su presencia, desplazándolo paulatina pero irrevocablemente. El México de hoy y de mañana se construye sobre la base primordial del interés público, del interés general y no en su contra. La convocatoria de nuestra presidenta es incluyente y es muy responsable. Así, en la tercera década del siglo XXI, como en 1938, la soberanía energética ocupa nuevamente un lugar fundamental. El México democrático que tenemos y su pueblo, hace rato que estaban reclamando la altura de miras de sus gobernantes en favor de los bienes del pueblo, como en su momento lo hizo magistralmente el general Lázaro Cárdenas. Y hoy, con acciones históricas que son un eco de jornadas valerosas realizadas hace muchos años, estamos, gracias al liderazgo de nuestra presidenta, nuevamente fortaleciendo nuestra soberanía nacional. Muchísimas gracias. Le solicitamos guardar el... De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.